Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a esta charla magistral titulada ¿Cómo llegamos hasta acá? La evolución del sistema eléctrico chileno, organizada por el Magíster en Ingeniería de la Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores. Agradezco a todos los que nos acompañan el día de hoy, tanto presencialmente como a través del streaming. Y de manera muy especial a nuestros amigos del TEC de Monterrey, específicamente del Magíster en Administración de la Energía y sus fuentes renovables. Nos acompañan hoy Claudio Negrete, director de estudios de GPM, AG, Carolina Contreras, nuestra docente y coordinadora académica, nuestro estudiante nuevo, antiguo, a quien desde ya yo les doy la bienvenida, y José Miguel Cardemil, jefe del Magíster en Ingeniería de la Energía de nuestra casa de estudio, a quien invito por favor a dar unas palabras de inicio de la actividad. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Uy, disculpen, ahí sí. Bien, gracias Sebastián por la introducción y la verdad es que quiero compartir con ustedes un poco algunas sensaciones y algunas eh, experiencias y un poco darles un poco de contexto de por qué hacemos esta charla. La verdad es que es un verdadero placer estar en esta ocasión acá, porque además de discutir, el título ya es bastante sugerente, cómo llegamos hasta acá, porque queremos discutir la evolución del sistema eléctrico nacional. Hemos pasado por un año en donde hemos pasado por una serie de estrés y con una serie de incertidumbres acerca de la progresión y cómo hacer la proyección de nuestro sistema eléctrico para el futuro. Pero más importante que eso, en esta instancia quiero darles la bienvenida a nuestros estudiantes del Magíster en Ingeniería de la Energía de la Universidad Católica en esta versión, en este ingreso del segundo semestre de 2025. A todos, a los estudiantes nuevos y a quienes nos acompañan desde hace ya un año y medio, quiero darles la más cordial bienvenida y desearles a todos mucho éxito en este nuevo desafío académico que sabemos requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, valga la redundancia, así que queremos desearles los mejores, o darles los mejores deseos para este proceso. Quiero destacar algunos elementos de este proceso de admisión, porque como les decía, nos acompañan los estudiantes antiguos, pero principalmente aquellos nuevos que ingresan hoy al magíster, y contarles que durante este segundo semestre del 2025 se integraron 8 nuevos estudiantes de primer año al magíster. Em, la verdad, lamentablemente todos son hombres, tenemos todavía muchas brechas de género en nuestra disciplina, pero quiero darle la más cordial bienvenida a Nicolás, Simón, Juan Pablo, Carlos, Cristian, Eduardo, Robinson y Luis. Muchas felicitaciones a todos y sean todos muy, muy bienvenidos. Ahora, para no aburrirlos porque no me vinieron a escuchar a mí, quiero presentarles a Claudio Negrete. Él es un destacado profesional del ecosistema energético. Claudio es ingeniero electricista de la USACH, con más de 20 años de experiencia en el sector energético. Es un experto en el mercado eléctrico, operación económica, programación de sistemas eléctricos, planificación y regulación del mercado. Actualmente es director de estudios de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores y él aceptó nuestra invitación como parte de una colaboración que estamos explorando y tratando de fortalecer con la asociación GPM. Y sin más preámbulos, Claudio, quiero invitarte a que nos cuentes cómo llegamos hasta acá. Gracias, muchas gracias a todos por estar acá, por la invitación. La verdad que me siento bastante honrado, voy a poner por acá, bastante honrado de que me hayan invitado a darles mi visión, que esta presentación que les voy a mostrar ahora va a ser un poco más del tipo personal, profesional personal, en el sentido mi mirada, mi experiencia.
y también qué creo yo para dónde deberíamos apuntar en el futuro. Bueno, ya José Miguel me presentó. Quiero destacar que yo, porque siento que puedo aportarles en algo, al menos con mi experiencia, es que entre ellas yo trabajé 13 años en el operador de sistemas. Primero como SEDEC-SIN y después, que como bien saben, o supongo varios saben, que habían dos SEDEC en Chile y se unieron debido a la interconexión y la cual se llamó el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces me tocó vivir la etapa de todo lo que fue la interconexión y la integración de ambos SEDEC. Fue una etapa bastante compleja y en aquel momento se sufrió con las fechas, etcétera. Y ahora en perspectiva, una etapa que la verdad que a mí me aportó mucho del punto de vista de la experiencia y del aprendizaje y de la mirada que les quiero compartir. Y básicamente, solo como para detallar, mi responsabilidad, mi trabajo en SEDEC-SIN y coordinador estaba enfocado a la programación de la operación. Yo llegué, de hecho, al SEDEC-SIN al proceso de implementar un modelo de operación económica para reemplazar cómo se hacía antes la programación del sistema interconectado del Norte Grande. A mi llegada, la programación se hacía a mano, con archivo Excel, y ahí implementamos un software de operación económica que se llama Plexo, a lo mejor ustedes lo conocen. Me tocó realizar ese proceso, implementarlo en el SYNC, para posteriormente, en la interconexión, implementarlo en todo el CEN. O sea, decir, todo el SYNC y SIC, ahora se realiza la programación con Plexos. Eso quería comentarle, detallarle un poco, y bajo esa perspectiva les voy a tratar de dar mi experiencia. Bueno, un contexto histórico, no voy a detallar tanto, esto es un poco para apoyarme, porque la verdad, como les mencioné, quiero contarles más una historia que mostrarles datos, o todo, pero sí quiero dar una mirada de que el sistema eléctrico que hubo hace 20 años en Chile es completamente distinto al que tenemos hoy. No tan solo porque existían antes dos sistemas eléctricos por separado, que era el SYNC y el SIC, que tenían de hecho características diferentes, sino que ambos en su conjunto, aún así, son completamente distintos al que tenemos ahora, el CEN. Las problemáticas, entre ellas, por supuesto, como les mencioné, es distinto, debido a sus características. El SYNC era un sistema eléctrico que nació para abastecer la minería y la industria del norte, la industria metálica, y su matriz era principalmente térmica. Teníamos gas, carbón, diésel, y su demanda además también era principalmente enclaves mineros, como Chuquicamata, Coyahuasi, Escondida, otros más. Y a diferencia del SIC, que era más diverso en ese sentido, que era una demanda más regulada, y también con una matriz también más diversa, una matriz que tenía una gran componente hidro y térmica además, por supuesto, y con grandes cuencas, la cuenca del Maule, del Laja y posteriormente la del Biobío. Por lo tanto, eran dos sistemas eléctricos que tenían realidades y problemáticas completamente distintas, y tenían dos instituciones distintas que administraban cada sistema, que eran los SEDEC. Por lo tanto, en ese sentido, la problemática estaba enfocada primero, en el SYNC, la mayor problemática era el tema del control de frecuencia, porque había una limitada cantidad de unidades generadoras. Teníamos unidades generadoras que representaban en porcentaje de tamaño el 10% de la demanda. O sea, una unidad que se cayera en el SYNC podía generar un blackout. Ese es el tipo de problemática. Y también, por otro lado, el limitado suministro de combustibles. Como les mencioné, este es un sistema térmico y que sus precios estaban dependiendo de la disponibilidad de los combustibles, y hace 20 años atrás el gas era uno de los suministros principales, suministros estrella, hasta que tuvimos por esos años 2004 problemas de suministro de gas de Argentina, lo que llevó a que el SYNC
posterior y por varios años tuviera costos marginales, precios de energía excesivamente altos. Y bueno, como todo esto quizá una característica de no tan solo del zinc o el SIC, sino que de muchos sistemas del mundo, un sistema de transmisión desadaptado. En general se dice siempre la transmisión llega un poco tarde, es más difícil al ser un monopolio natural, ya, la estructura es más compleja. Entonces, adicionado a eso, digamos, el sistema de transmisión también jugaba un papel importante en toda la problemática. En el SIC, por otro lado, la conversación era otra, bastante distinta. El problema principal era gestionar la dependencia hidro, el agua, debido a las cuencas que contaba el SIC y su variabilidad hidro, es decir, un año no sabíamos qué venía, si teníamos un año seco, húmedo, medio, si bien esa es una problemática que aún se mantiene y que tiene un impacto hace 20 años atrás. El SIC como tal, la componente hidro era, básicamente, se tomaba toda la conversación del problema. Y bueno, el resto de los problemas típicos, sistema de transmisión también desadaptado, el SIC era más radial, porque el zinc era un poco más enmayado al tener geográficamente dos regiones, abarcaba dos regiones, en ese tiempo eran dos regiones, después se creó la región de Arica, Parinacota, se separó, entonces vendrían siendo tres, pero en ese tiempo dos regiones, pero llevaba hasta Antofagasta. Entonces había un sistema un poco más enmayado a diferencia del SIC. Y por supuesto que en el SIC también se encontraba la mayor demanda regulada. El zinc, por otro lado, era básicamente industrial, minero, es decir, clientes libres. Entonces, básicamente ese era el contexto que teníamos previamente a la interconexión, que fue en noviembre del 2017. Ese era nuestro foco. Sin embargo, ya en esta época ya teníamos incorporación de energías renovables. Ya habían solares, eólicas. De hecho, la primera central eólica, si mal no recuerdo, fue Canela, en el SIC. Y en el zinc, por allá por el año 2014, si mal no recuerdo, 2015, se incorporó Valle de los Vientos, la primera eólica, y después comenzamos a tener solares, Pozo Almonte Solar y otras más. Y aquí es donde comenzó la problemática. Aquí yo les voy a contar un poco del punto de vista de la experiencia que comenzamos a tener los primeros costos marginales cero, es decir, precio de energía cero en las horas de sol. Fueron algunas horas y comenzó una discusión súper compleja, tanto interiormente y con la autoridad. Si bien pasó un poco desapercibido, no voy a contar mucho la historia que hay adentro, pero eso ya se empezó a visualizar que iba a ser un problema. Por lo tanto, ¿a qué llegamos actualmente? A una capacidad instalada, no voy a leer los datos, pero si ustedes pueden, se pueden dar cuenta que la componente solar es bastante alta. O sea, se tomó en unos 10 años, se tomó básicamente el 30% de la capacidad instalada, de 0 a 30% en un poquito más de 10 años. Entonces, eso es un gran cambio, o sea, dice mucho de cómo se cambió la problemática y el foco de nuestro sistema. Por supuesto, acá pueden ver que la mayor capacidad instalada de solar está en la región de Antofagasta, Norte Grande. Eso es bastante obvio. De hecho, por esos años se incentivó mucho, se trató de dar mucho puntapié a proyectos solares, dando a entender que estas zonas contenían un gran potencial solar y que permitiese a nuestra matriz llegar a un punto más de sustentabilidad. Pero no se dimensionaba bien la problemática que esto podría generar. Si bien ya lo sabíamos, sospechábamos un poco, llegamos hasta hace unos años a problemáticas como esto. Como ven acá, no voy a decir los números, bueno, ahí están, pero básicamente comenzamos a tener niveles de vertimiento de energía, básicamente porque en esas horas
sobra energía básica, es simple, en simples palabras, sobra energía, sobre todo el año 2024, donde tuvimos un vertimiento donde prácticamente el 100% se debe a sobreoferta solar, no sobre restricción. Años anteriores, 2023, por ahí hubieron vertimientos que tenían que ver con zonas que tienen restricción de transmisión. Sin embargo, en 2024 se produjo, y esto también tiene que ver un poco de la hidrología. En ese sentido, la hidrología impacta en el tipo de vertimiento que tenemos. Y con una hidrología media, húmeda, podemos tener vertimientos que ya tienen que ver más con sobreoferta que con restricciones de transmisión. Por lo tanto, llegamos de una problemática de cómo incentivar la inversión en energías renovables, porque de hecho la autoridad apuntaba para allá, con normativa, con cambio de la ley reglamentario, y llegamos a un problema de, al contrario a eso, problemas de vertimiento focalizados en ciertas horas del día, por supuesto no nacional, y con la problemática de costos marginales cercanos a cero en horas de sol, básicamente cero. Si en el verano ya mediodía hasta la salida del sol está el costo marginal de casi todo el sistema en cero, excepto en la región, en la zona extremo sur, ahí en Puerto Montt, esa zona, que tienen problemas más bien por restricciones de transmisión. La línea al corredor de 220 que suministra la zona sur está con restricciones de transmisión debido al atraso al aumento de capacidad de esas líneas. Pero fuera de eso, el sistema completo está con esta problemática de sobreoferta. Ahí, como pueden ver, esos son los valores de vertimiento que tuvimos el año pasado. Pero además mencionar que esto no es una problemática solo nuestra, ¿no? Del CEN, sino que muchos países ya tienen esto. Acá, por ejemplo, es también una foto del 2024 del curtailment, es decir, vencimiento del CAISO. Ya, esto no es novedad solo acá, sino que en todo el mundo se tiene esta problemática. Bueno, acá como ven, esta es la característica de operación del diario Arcen, básicamente es un poco de detalle de lo anterior, donde ustedes pueden ver cómo la componente solar, ahí se presenta, infla la oferta, y por lo tanto eso que se ve acá como medio transparente, color calipso, no sé qué color es, pero es el vertimiento, o sea, es un gran porcentaje lo que estamos virtiendo en esas horas, mientras que en las horas peak, fuera de sol, tenemos incluso despacho de diésel y de otros combustibles, o sea, tecnología basada en combustibles más caros, y por supuesto con los costos marginales, como se ven acá, más altos. Es extremo ver el comportamiento de los costos marginales. ¿Ya? Entonces tenemos una gran oportunidad de suministrar, de poder suministrar esta energía que está en base a tecnologías más caras con este curtailment, con esta energía que se está perdiendo. Bueno, no les voy a dar una charla acá porque aquí incluso en la universidad hay mucha investigación respecto a, sabe más que yo, respecto a almacenamiento y todas las oportunidades que se pueden dar de trasladar esta energía que se pierde en hora sol a horas fuera de sol. Ese es básicamente el desafío que tenemos ahora. Pero acá me quiero detener un poco. Esta es la característica un poco, no me pregunten, es un día cualquiera. Esta es una foto de un día cualquiera de alta penetración solar. Y así se manejan los costos marginales. Como les dije, Puerto Montt es una excepción por el tema de la restricción de transmisión, pero el resto del sistema, aquí ustedes pueden ver los costos marginales de las horas solares, prácticamente en cero. ¿Ya? Y eso básicamente es un indicador. El costo marginal justamente tiene la característica de ser un indicador de la oferta y del comportamiento de la oferta y la demanda. Y aquí es donde me voy a detener un poquito porque también hay un cuestionamiento, y yo les voy a dar mi visión y opinión, de que son reales los costos marginales nulos. Es decir, es real que haya un costo cero cuando hay máquinas que están operando. Esto no quiere decir que solo sea energía solar o estén operando solo unidades de costo cero, sino que hay unidades operando con combustibles, carbón actualmente,
de las que quedan carbón, y gas y otros. Lo que pasa es que operan por otros temas, la mayoría por mínimos técnicos, es decir, que no las podemos sacar porque estas unidades, si se sacan, tienen que tener un tiempo mínimo de detención, etcétera, y este tiempo es mucho mayor que todo este valle solar, y tiene costos también. Por lo tanto, esas unidades quedan primero para suministrar las horas fuera de sol, pero además prestar otros servicios de control de frecuencia y tensión. Entonces, básicamente no las podemos sacar y van a estar ahí. Entonces, ahí está el cuestionamiento de que si estamos gastando carbón, gas, incluso diésel en esa hora, no debería ser solo el costo marginal. Y ahí donde, de hecho, sobre todo el año pasado y antes pasado, hubo ciertas discusiones de que querían hacer que el costo marginal del sistema no fuese cero acá, sino que tomara el precio de la unidad a mínimo técnico, ya sea de la más cara a mínimo técnico o de la más barata a mínimo técnico, de manera de pagar esa energía. Pero aquí es lo que yo quiero que tengan claro, porque muchos no lo tienen claro, y qué es lo que el costo marginal. Ese es el tema, es la definición de costo marginal. El costo marginal cero está bien, es cero. ¿Ya? No confundamos los conceptos, porque aquí nuestra normativa dice que el precio al que se transa la energía en Chile es, en el CEN, para ser más exacto, es a costo marginal. O sea, decir, precio de energía igual costo marginal. Y con eso transamos. ¿Ya? Entonces el costo marginal siempre es cero, independiente que nosotros fijemos que el precio de energía es igual al costo marginal. Porque el costo marginal significa, en términos matemáticos, ustedes, bueno, están en la universidad, así que van a recordar incluso mejor que yo, que el costo marginal es la derivada de la función de costos del sistema en base a la variación del balance energético. O sea, si yo tengo más demanda, aumenta un poco más la demanda, en estas horas sobre todo, ¿quién va a suministrar esa adicional energía que se requiere? La van a suministrar los mismos solares. Esa energía que se está perdiendo va a poder ser oportunamente llevada a la nueva demanda que aumentaría. ¿Y cuánto aumenta el costo de la operación del sistema si yo estoy tomando la de la solar? Aumenta cero. Entonces, la variación del costo de energía, del costo de operación del sistema, divisor, base a la variación de la demanda, es cero. Y el costo marginal es cero. Por lo tanto, está correcto. El costo marginal es cero y esa discusión no podemos perder el foco. Lo que podrían cuestionar es decir, oye, ¿es correcto que el precio de la energía sea igual al costo marginal? Por ahí puede ir la discusión. ¿Ya? Yo, en mi opinión, creo que el costo marginal, con toda su problemática, creo que es el mejor indicador. ¿Ya? Otros países no lo ocupan directamente el costo marginal, tienen unos uplift y otras formas de capturar otros costos, pero en nuestro caso nosotros somos puramente marginalistas y por lo tanto el costo marginal es el precio al que se transa la energía y está correcto que sea cero. Entonces me quería detener ahí porque esa discusión se ha dado. Bien, entonces la pregunta, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué llegamos a tener una alta penetración solar que ha traído estos problemas? Bueno, básicamente, aparte de las normativas ambientales y plan de descarbonización, aquí lo que pasó es que hubo un momento en que habían altos costos marginales. Yo les comenté ahí que previo a la interconexión, incluso en el norte, los costos marginales eran bastante altos. Por lo tanto, muchos desarrolladores veían que con esos costos marginales, capturar esos costos marginales era conveniente para poder financiar los proyectos. Se recuperaba la inversión, etcétera. Entonces veían unos buenos números ahí. Sin embargo, estas evaluaciones fueron con visiones bastante limitadas. Los escenarios de inversión no preveían que otros tenían esas mismas visiones. Lo que faltaba ahí un poco la inteligencia de mercado. Por otro lado, también, y este es algo que puedo dar un poco por experiencia, es que muchas de las evaluaciones que hacían los desarrolladores eran simplificadas y linealizadas, o sea, tomaban modelos que usa la autoridad, la CNE, como el modelo PLP y OCE, las cuales no consideran otros aspectos como inflexibilidad térmica, es decir, no modelan todo lo que es no lineal,
los modelos, como les mencionaba aquí PLP, esos son lineales, no modelan mínimos técnicos, tiempos mínimos de operación, etc. Tampoco restricciones de transmisión con contingencia N-1, requerimientos de reserva, requerimientos de inercia sistémica, etc. Todo esto que son problemáticas no lineales, no convexas incluso, no pueden ser modeladas en estos software de planificación de largo plazo, y sin embargo tomaban esos costos marginales, decían, ok, voy a capturar estos precios, y eso veía que la inversión se recuperaba, o sea, capturaban esos precios y estamos, y los proyectos salían adelante. Pero en realidad, para evaluar un proyecto que tiene una problemática de operación diaria, ¿ya? Como la solar, no basta con hacer eso, sino que hay que tener más foco en lo que es la operación diaria. Y eso solo se hace con modelos que consideren esto. Por ejemplo, el que utiliza el coordinador para hacer la programación diaria y de mediano plazo, como Plexo, que modela todo esto, estas propiedades de las unidades térmicas y restricciones de transmisión, etcétera, que necesitan variables enteras, no variables lineales. Por lo tanto, ahí a donde fallan mucho las evaluaciones. Como les comenté, ya se lo adelanté, de hecho, la inteligencia de mercado. En ese momento se veía una zona de interés solar en la zona norte grande y norte chico, pero no se consideraba la limitada capacidad de transmisión, ¿ya? Entonces, como les mencioné previamente, la transmisión siempre llega tarde, y eso fue una problemática. De hecho, se interconectaron los sistemas, pero no estaba lista la línea de 500, que fue la que falló el 25F, pero en términos normales, operación normal, esa línea era indispensable, y bueno, llegó después, y se llenó el norte con solar. Perdón. Por supuesto, tampoco se consideran los riesgos de atraso en los planes de expansión de la transmisión. Y ya por experiencia podemos saber que, sobre todo ahora, esto yo creo, lo que yo veo, cada vez se agrava más, que la expansión de la transmisión, las fechas se están tomando más tiempo, tienen más problemáticas. También tiene que ver, por un lado, por el tema de la normativa también pasa a ser un poco más exigente en términos de vista de uso de suelo, de impacto ambiental. Y eso atrasa los proyectos de transmisión y, por tanto, impactan en los proyectos de generación. Y yo también creo que aquí donde muchas empresas, sobre todo internacionales, donde cayeron, porque la geografía nacional es un problema. Ese es un problema nuestro, digamos, un sistema radial que representa un caso especial, lo cual dificulta transpolar la experiencia internacional en materia de energía solar. Aquí tenemos un único uso horario. Entonces, muchos inversionistas europeos y de otras partes no veían este problema nuestro, porque el sistema europeo, por ejemplo, están interconectados, tienen distintos usos horarios, y eso es súper relevante, porque en Chile el sol sale en todo el territorio aproximadamente a la misma hora y se oculta a la misma hora. Por lo tanto, voy a volver acá atrás, esta característica la tenemos todos al mismo tiempo, y esa es la gran problemática. A diferencia, por ejemplo, si un sistema interconectado europeo completo, ellos van teniendo la entrada y salida del sol más diferenciado, y por lo tanto no tienen estas pendientes como nosotros, estas pendientes de variación. Bueno, aquí lo vemos, no tienen estos pendientes. Entonces, esta problemática yo creo que en Chile debe ser una de las más complejas. Entonces, todo eso llevó a que los proyectos no estaban visualizando bien, y ya los mencioné, los precios capturados reales, pues los proyectos fueron más bajos que lo evaluado por los desarrolladores, y esto generó toda esta sobreinstalación, que no es un problema en el largo plazo quizás. Ahí el papel del almacenamiento es fundamental para llevar esta energía. O sea, este problema en realidad puede pasar a ser una oportunidad. Y eso es el desafío que tenemos. Tenemos, primero, normativo. El desafío normativo es fundamental para poder corregir esto y tener un sistema eléctrico sustentable.
Bueno, como es visión de futuro, primero que todo, en la incorporación de almacenamiento, de utility scale, transmisión y distribución es fundamental. ¿Estoy bien? Ya, se me queda poquito. Por supuesto, normativas claras, estables y con visión de futuro. Y aquí es donde yo quiero aclarar que estables no significa que no haya cambios normativos. No nos podemos quedar siempre con la normativa, sino que tiene que ser adaptable a la situación. La normativa de hace 10 años atrás era, disculpe la palabra, inútil para la actualidad. O sea, no nos podríamos haber quedado con una normativa de hace 10 años atrás. Tiene que ir adaptándose, por supuesto, a la problemática, pero también tiene que mirar el futuro y de manera de no ser un problema tampoco en el largo plazo. Y por otra parte, yo sé que esto es complejo, yo tampoco tengo la solución, pero explorar alternativas de proceso de planificación de transmisión que permita una expansión temprana y a tiempo a las necesidades de la operación. Yo no soy experto en transmisión tampoco y en la planificación de transmisión, me voy más por el lado de generación, pero sé que hay una problemática para los expertos en eso. ¿Ya? Tiene que haber una forma de que la transmisión se anticipe a la problemática, se anticipe a que se generen restricciones de transmisión que finalmente impactan todo el mercado. No, como les digo, no les traigo la solución, pero es un tema que hay que atacar y que ponerle ojo. Por otro lado, aquí evaluar y fomentar las distintas alternativas de tecnología de almacenamiento. En este sentido, no tan solo que participen en el mercado de la generación. Y aquí también donde es súper importante, porque en el futuro a lo mejor el mercado de la generación no va a ser tema, sino que el tema va a estar puesto acá en control de frecuencia, control de flujo, respaldo y otros servicios. El almacenamiento puede tener un rol fundamental en todo el mercado. Ya el mercado nuestro no es solo generación, son hartos mercados dentro de uno. Por otra parte, ya como les mencioné, la problemática que tenían los desarrolladores es mejorar los estudios y señales de mediano y largo plazo por parte de la autoridad y el coordinador. Estudios que consideran un mejor detalle la operación del CEN en el largo plazo. Actualmente, la autoridad, sobre todo el Ministerio, la CNE sobre todo, utilizan modelos como el OCE 2000, PLP, y eso está bien para temas de señal a largo plazo. Pero también hay que tratar de dar señales de operación real. Ya vimos que ahora la componente hidro comienza a tiene importancia, pero no tanto como en el pasado. Por lo tanto, hay que ponerle foco a los problemas, a las situaciones que están creando realmente problemas, por ejemplo, la operación diaria. Por lo tanto, para mí creo que tiene que ir dentro de las señales que da la autoridad, tiene que ir a atrapar esa problemática de la operación diaria. Por otro lado, aquí no doy un consejo. Actualmente se está evaluando un rediseño del mercado de la generación. Entre ellos, por ejemplo, pasar a un mercado de oferta. Yo lo comenté, actualmente este es un mercado marginalista, de minimización de costos de operación, y así se despacha y así se opera el sistema eléctrico. ¿Y qué cambiaría esto? Es que los costos por los cuales se realiza la optimización de los recursos se hace a través de costos auditados, es decir, los costos variables de la unidad, el precio que tiene cada unidad, es el costo que realmente tiene su operación, es decir, el costo combustible y también los costos no combustibles. Pasar a otro tipo de mercado implicaría que los generadores, los oferentes, tengan la oportunidad de, valga la redundancia, ofertar sus precios a los que ellos estimen que tiene valor su oferta. ¿Ya? Entonces, eso también podría implicar despegar los costos de cero, llevarlos a que tengan un valor y que puedan recuperarse las inversiones. Quizás sería una solución en el corto plazo, mediano plazo, pero no sé en el largo plazo. Entonces ahí es donde está también la evaluación, qué va a pasar en el muy largo plazo. Ahí lo voy a comentar por la lámina siguiente. Y lo otro es la evaluación de un rediseño del mercado de servicios complementarios, de manera a generar mayor incentivo en la participación de esto. Yo creo que por aquí también es la problemática que está ahí
está al ladito, pegadito al tema de los costos marginales cero y el curtailment, y es los servicios complementarios, porque actualmente los servicios, y en el pasado los servicios complementarios se daban de forma natural por las unidades térmicas, que ahora están en retirada por nuestro plan de descarbonización. Entonces todos esos servicios, inercia, control de frecuencia, control de tensión, no las dan de forma natural las tecnologías solares ni eólicas. Son variables y dependen de fenómenos naturales que no son controlables, a diferencia de las térmicas que yo controlo el combustible, abro la llave, cierro la llave, y la hidro de embalse también, lo mismo. Entonces, es un desafío rediseñar este mercado, llevarlo, quizás en el futuro tenga un protagonismo mayor incluso que el de la energía. Entonces aquí donde les dejo para pensar, cómo valorizar la energía en un mercado que estuviese compuesto por una matriz solar, eólica, hidro y almacenamiento. Es decir, retiramos todo lo que es térmico en un futuro. ¿Cómo le ponemos precio a una energía que no tiene precio? Porque el precio actualmente viene dado por lo térmico. Por ejemplo, un mercado de ofertas podría ser una alternativa, pero, como les decía, es natural darle un precio a un producto que no tiene un costo de producción variable, pero sí tiene costos de inversión y servicios. Por lo tanto, esa es la pregunta, ¿es natural hacerlo? ¿Tiene sentido? Entonces, aquí yo les comento, entre paréntesis, que históricamente la gestión del recurso hidráulico está dado por su valor estratégico. Esa fue la mayor problemática del SIC hace no pocos años atrás. O sea, sigue estando ahí, pero en el CEN. Pero su costo, su valor estratégico, el valor que tiene propiamente tal, viene dado por costos de combustible, presente y futuro. Ese es el valor que toma el valor del agua, que le llamamos. Y ya no va a existir, entonces, ¿qué precio le vamos a dar al agua? ¿Qué precios estratégicos vamos a tomar? Entonces, probablemente ya vamos a tener que salir un poco de la mirada del valor de la energía como lo estamos mirando actualmente. El mercado quizá ya debería pasar a otro tipo en un futuro, por supuesto, a un mercado que valorice más lo que tiene y que ponga el foco en lo que es el mercado de la inversión y disponibilidad. Por ejemplo, el precio de la potencia, el precio de potencia y suficiencia, etcétera. Y de los servicios complementarios. Básicamente ahí vamos a tener que foco. Si vamos a tener solar y la vamos a almacenar y vamos a poder llevar esa energía al resto del día y vamos a tener un sistema eléctrico sustentable y todo, pero que no tiene precio de variable de producción, va a ser un problema. Y por lo tanto, para mí el foco podría estar puesto acá. Y este va a ser el mercado que debería pagar las inversiones. Es decir, la inversión propiamente tal y la disponibilidad de las instalaciones. Eso en conjunto con, por supuesto, los servicios complementarios, es quizás lo que debería pagar las inversiones en generación. Así que eso que digamos quería darles como para que le den vuelta. A lo mejor aquí hay tesis, quizás ya hay, y también hay temas que abarcar, pero creo que por ahí debería ir el problema de futuro. Esa es mi presentación. Bueno, gracias por supuesto por la invitación y dudas, consultas, cotación, todo eso. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias, Claudio, por la presentación, interesante. Y ahora abro el espacio para preguntas. En caso de que alguien tenga una consulta, por favor, levanta la mano y yo me acerco para acercar el micrófono. Por favor, se presenta y realiza la pregunta. Gracias. Joao Correa, estudiante del MIE. Primero que nada, gracias por la presentación bien clara y buena. Mira, quiero hacer una pregunta con respecto a la última slide que mostraste del mercado de energía y potencia. Pasar a un mercado de inversión y disponibilidad respecto al precio de potencia, porque he visto que quieren llevar las tarifas incluso a los clientes residenciales para que se pague por concepto de potencia. Entonces, en tu opinión, ¿eso sería positivo o negativo, pensando que el común de la gente no entiende esos conceptos? Buena pregunta. O sea, el mercado de la potencia existe actualmente, solo que es menor, una menor componente. O sea,
pagamos la potencia, básicamente, y pagamos todos los costos, directa o indirectamente. Pero, a ver, yo creo que tu pregunta va bien cómo socializar eso, cómo hacer entender. ¿El residencial paga solamente el kilowatt hora? Sí, lo ve como eso. Pero es que eso es un monómico, básicamente. Estáis haciendo un monómico de, de, de todos los costos que hay. Y eso, en temas para el cliente regulado, no lo veo como problema, porque básicamente tú al cliente regulado igual no le estás dando el precio actual, no le das el precio spot. ¿Ya? El mercado de la generación, transmisión y ahí, cliente libre y todo eso. Ellos son todo un pool, una piscina ahí de transacciones horarias, 15 minutos quizás ya. Bueno, de hecho estamos ya en 15 minutos los costos marginales y las transferencias, pero al cliente le está dando un costo regulado. Tiene una variación semestral, ¿sí? Y es semestral, entonces con fondo es un promedio. Y eso yo no veo que sea conflictivo con que tú tengas un mercado de servicios. ¿Ya? O sea, no veo que por el hecho de que de las transacciones entre los agentes tengas una variación 15 minutos, incluso menos de 15 minutos, no implica que no tengas que darle un precio regulado y estable a los clientes regulados, valga la redundancia. No le veo problema. Gracias, Joao. Selvin. Hola, buenas tardes. Selvin, de segundo grado del MIE. Para en el caso cuando hay vertimientos, ¿se ha encontrado alguna dificultad? Porque te digo, si hay X cantidad de plantas disponibles con el mismo costo variable, ¿cómo se asignan? ¿O cómo las han asignado para que no exista esta conflictividad, que sea la misma planta y hay otras con el mismo precio? Sí, bueno, sí hay conflictividad, pero es buena la pregunta, porque ese es un problema grande que hay actualmente, que empezó hace poco tiempo atrás, que fue resuelto más o menos bien, por el DS 125, el Decreto Supremo 125, que estableció en un artículo, el artículo 45, que dice que los vertimientos de energía se van a hacer a prorrata de la capacidad instalada. ¿Ya? Es decir, que si hay que verter 500 megas en un momento, estamos hablando de la operación real, a todos se les va a quitar un porcentaje en función de su tamaño de su capacidad instalada. El coordinador hacía ese cálculo y dice a usted le corresponde tanto, tanto. Independiente que en el modelo, sí, ahí había un tema, que en el modelo de optimización, el Plexo, como es un modelo de optimización de costo, le da lo mismo a quien le aplique el recorte, porque al final el costo siempre sigue siendo el mismo, no cambia. Si yo te recorto a ti y a ti te dejo operando a máximo, no me va a cambiar el costo si hago reveo o los pongo los dos en promedio. Entonces, y en realidad uno debería decir, oye, bueno, no hay problema para entonces, ¿cuál problema tendría la máquina de acá, o sea, la planta solar de acá, si le están pagando cero, si genera o no genera, por final igual captura cero? El tema es que por detrás ellos tienen contratos de suministro con otros clientes que los precios cambian si están generando o no. Entonces, ellos tienen temas con las cláusulas también por temas de pago de transmisión, etcétera. Sí se generan esos conflictos y eso se resolvió en base a eso, al artículo 45 del actual DS 125. Sin embargo, también genera un problema, que la capacidad instalada a veces no siempre está en línea con la potencia disponible. Por ejemplo, las solares pueden tener mucha capacidad instalada, pero a la hora de sol no tienen nada y por lo tanto la llevan a cero cuando en realidad no debería ser así. Entonces ahora se cambia por disponibilidad de combustible, o sea, disponibilidad de recursos, por lo tanto todos los coordinados que tengan energías variables tienen que al coordinador mandar una señal en tiempo real de disponibilidad de combustible, disponibilidad de recursos, y van a tener que ir hacer esta prorrata de vertimiento en función de la disponibilidad que tengan cada uno. Así se va a resolver. Bueno, hay un tema también de que hay unidades que operan con autodespacho y que la normativa lo estableció y las inversiones se hicieron en función de que operan con autodespacho, y ahora
el ministerio busca aplicarles recorte a esas unidades. Entonces hay todo un problema porque básicamente estas unidades no tienen contrato de suministro con grandes clientes y su único financiamiento son justamente es las inyecciones de energía. Y es complejo aplicar eso a esta, básicamente muchas podrían quebrar. Entonces es una problemática grande, no creo que esto aún esté 100% resuelta, pero es así básicamente como la normativa lo está aplicando. Se aplican pro rata y democratizar el vertimiento. Ese es el objetivo. Buena la pregunta de todas maneras. Hola, Carlos Mora, igual alumno del MIE, segundo año. Gracias por la presentación. Igual quería tomar una palabra de una frase que nombraste que era el tema del riesgo. Podemos especificarla en varios segmentos, pero hablaba del riesgo de la transmisión, que todos lo sabemos, que es como el talón de Aquiles de los segmentos, pero básicamente que nos pudieras contar a lo mejor a partir de tu experiencia cuando estaban en los sistemas separados, cómo hemos avanzado en el riesgo o a lo mejor se ha incrementado el riesgo, por ejemplo, de topología, en el caso del 25F, cuando nos delastramos todos, que probablemente en los sistemas antiguos no hubiera sucedido porque estaban separados. Entonces, ¿cómo se acrecenta la componente de riesgo en el general del sistema? Entendiendo que la transmisión está más o menos mapeado, pero ¿qué otros riesgos se nos aparecen? Porque la presentación es cómo llegamos hasta acá, entonces ahora, ¿cómo vamos al futuro? O sea, ¿crece el riesgo o disminuye el riesgo general? Ya, mira, bueno, cuando yo hablo acá de riesgo, yo estoy hablando un poco del riesgo que hay, que el impacto que tienen las inversiones, las grandes inversiones en generación, con la posibilidad de atraso de los planes de expansión. Por ahí va, digamos, mi acotación. Pero es un poco complejo de responder eso. No sé si te podría dar una respuesta tan objetiva, más bien subjetiva. Yo creo que por ahora el mayor riesgo lo tenemos un poco en la zona sur. Yo veo que ahí está la mayor problemática. Expandir la transmisión en la zona sur lo veo súper complejo, más que antes. ¿Ya? Entonces, se podría separar el problema un poco en el norte y en el centro, quizás ahí con la nueva línea de Quimarlo Aguirre y otros, yo creo que la transmisión no va a ser tanto problema. Y creo que si bien hay desafíos, como lo mencionaba yo, veo que es un problema solucionable. O sea, que veo que no debería complejizarse tanto el problema, pero sí lo veo en la zona sur. Ya lo tenemos y creo que por ahí va a estar harto, ahí donde hay que buscar otras alternativas. Primero que todo, por ejemplo, las energías localizadas, punto que quizás haya que tocar ahí. Si bien en el sur es más complejo porque no hay solar, digamos, menos posibilidad de instalar solares como en el norte, pero sí hay eólico y otro energético. Por ejemplo, también producción de hidrógeno verde y otras tecnologías que permitan capturar ciertas horas la energía solar y poder producirla en otras horas. Pero es complejo. No te puedo dar la solución, como te decía, yo no, experto en transmisión no me las quiero dar, pero yo creo que por allá está mal el problema. En la zona sur lo veo yo, esa es mi visión. Muchas gracias, Carlos. Vamos con la última pregunta por acá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Adrián. Mira, te quería preguntar por el tema de, a ver, sobre los vertimientos. Bueno, tú planteaste el almacenamiento como una solución obvia, digamos, pero te quería preguntar sobre la alternativa de exportar energía hacia otros países. Obviamente Argentina es lo más obvio, Bolivia, puede haber un tema diplomático ahí medio complicado. Pero es algo que se hace, pero no en los volúmenes necesarios o no se hace en absoluto. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, es complejo hablar de integración regional en el cono sur.
¿ya? Primero la distancia, la geografía y también en los mercados distintos. ¿Ya? Con Argentina siempre ha sido compleja la relación en el sentido, ya lo tuvimos con el problema del gas, 2004, y de hecho existe una línea de transmisión que conecta Salta con el norte grande. ¿Ya? Y en ese tiempo sí se llegó a importar y exportar energía. Hubo en algunos periodos donde se hizo. ¿Ya? Y durante muchos años se suministró el norte grande con una central, porque está la central Salta, que de hecho está en Argentina, pero operaba hacia el norte grande. Y utilizaba gas natural de Argentina. Entonces era una central que básicamente tenía el 40% del suministro de la energía del norte grande. Pero esa central se retiró porque en Argentina, primero que hubo problemas de suministro interno, había pocas inversiones que tenían que ver fuera de temas de disponibilidad de recursos naturales, etcétera, sino que tenían que ver más temas políticos, inestabilidad financiera, el mercado completo Argentina. Entonces, bueno, no quiero ahondar mucho en eso, pero básicamente ellos tenían otros problemas diferentes a nosotros, que nosotros no tenemos suministro de energéticos primarios, no tenemos producción de gas, de diésel ni de carbón en Chile. Nosotros compramos todo lo que es térmico y lo traemos de afuera. Entonces, eso conllevó a que, primero que todo, todas esas inversiones no se recuperaron o fue un impacto grande para las empresas que hicieron esa inversión en la línea de transmisión y en la central generadora. De hecho, Salta dejó de operar en el zinc, dejó de operar sus componentes de turbinas de gas, solo operaba la turbina de vapor, porque ahí hay un resquicio legal que en Argentina decía que toda la energía basada en el gas argentino debía ser suministrado preferentemente a Argentina. ¿Y qué hizo AES? Bueno, puso el gas hacia el norte y la turbina de vapor, como no se suministraba por vapor, o sea por gas, sino por vapor, la podían meter al norte grande. Entonces ustedes veían que la central de ciclo combinado que tenía una TG, una TV, operaba las TG hacia el Argentina y la TV hacia el norte. Entonces, todas esas problemáticas ya las vivimos en el pasado y ya tu pregunta ya pasaría un poco más al espectro político. ¿Ya? Entonces, te lo quiero dejar ahí nomás como para pensar. No quiero meterme en el espectro más político. Pero entonces, lo veo complejo. En este momento no hay ninguna línea de transmisión Chile-Argentina que esté operativa. Esa no solamente, que una línea también con un gasoducto. Ya, si bien hay intercambio de gas, no sé cómo está ahora el tema del suministro de gas, pero se habían reanudado. Pero no lo veo como estratégico. No veo que nuestra estrategia tenga que ser dependiente por ahora regionalmente. ¿Ya? Eso es mi opinión personal. Gracias a ustedes. No sé si Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es para complementar el tuyo sobre la integración regional, es que más encima no nos hemos puesto de acuerdo en cosas simples, porque está la relación con Argentina, pero por ejemplo con Perú tenemos otra frecuencia. Sí. Entonces lo hace imposible técnicamente de integrarnos también. La pregunta que te iba a hacer es cómo ves el creciente mercado de almacenamiento, porque la historia de cómo penetraron los solares, en efecto las últimas inversiones que se han instalado, utilities grandes, tienen problemas de recuperar la inversión por la situación de los vertimientos y los costos marginales cero. Pero los primeros que se instalaron sí ganaron plata, tenían las carboneras inyectando y pudieron capturar los precios, sí. Capturaron los precios, los costos marginales de las carboneras. Mi visión, no sé si estoy equivocado, es que puede pasar lo mismo con el almacenamiento. En efecto, los primeros sistemas BESS a gran escala que se instalen van a poder hacer arbitraje y capturar
esa oportunidad del mercado que se presenta ahora, pero probablemente el N+1 ya no debería ser así. ¿Cómo ves un poco eso con la proyección? O yo no sé si los asociados de ustedes tienen muchos proyectos de BES, ¿cómo ves esa situación? Sí, bueno, básicamente, de hecho yo el año pasado de un seminario justamente participé en uno, digamos, fui uno de los expositores, y que hablé de ese problema. Y justamente esa lámina que yo puse acá, de esto, es que para allá tenemos que apuntar porque como tú dices, efectivamente, los primeros almacenamientos, que son los primeros años, van a ser súper buenos, van a capturar precios solares, o sea, de cero, van a retirar a cero y van a inyectar después, incluso alcancen a inyectar a diésel. ¿Ya? Pero y después va a bajar a precios de gas, carbón, y después ya no, como yo decía, después, ¿cómo vamos al...? Era lo que yo, perdón, era lo que yo decía, ¿cómo valorizar energía de mercado, compuestos solar, eólica, hidro y almacenamiento? O sea, básicamente eso va a ser el precio. O sea, todo el día el precio va a ser cero, no vamos a poder valorizar la energía. Y por eso yo creo que es fundamental en avanzar, primero, con el mercado de los servicios complementarios. Creo que eso es súper urgente. Porque eso va a ser después el futuro del mercado eléctrico. Yo no veo de otra manera, a menos que aparezca la tecnología que yo no esté viendo, que nadie conozca todavía, pero veo difícil que podamos valorizar la energía en el futuro. ¿Ya? Creo que por ahí va a apuntar. Vamos a tener que olvidarnos del concepto de energía de dólar por kilowatt hora y vamos a tener que pasar a un mercado de servicios. Esa es mi visión. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Claudio. Un aplauso para nuestro expositor, por favor. Muchas gracias a todos por estar acá. A GPM también agradecerle y nada, de ahora los invito a pasar a un pequeño cóctel antes de ir a clases y nada, bienvenidos al Magíster. Nos vemos. Chao, chao.